Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del primer capítulo de San Juan, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, en nuestra vida cristiana, nosotros que nos llamamos también católicos, cristianos, y que decimos apostólicos, y que decimos romanos, debemos ir avanzando cada año, no solamente en edad, no solo en experiencia, sino también en crecimiento, ir avanzando en vida espiritual. Esto es muy importante. Y una manera de avanzar espiritualmente es estar conscientes y darnos cuenta para qué nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos? Cada fin de semana, nosotros los católicos en la Eucaristía y muchos otros en sus distintos cultos. Pero la pregunta es para todos, sin excepción. Para Dios no hay excepciones. Nosotros somos los que ponemos las fronteras, las rivalidades. Nosotros somos los que hacemos esa distinción de personas. Pero para Dios no existe esa distinción. Dios es un Padre bueno y mucho más que una madre buena. Cabría la pregunta para una mamá: ¿acaso usted tiene distinciones entre sus hijos o para sus hijos? Y aquel que se sienta distinto a los demás, pues yo les aconsejo que se den una vuelta por el cementerio. ¿Cómo, padre? Sí, por el cementerio. Desen una vuelta por el cementerio. A ver qué diferencia hay entre nosotros una vez que nos vamos de este mundo.
en relación al cuerpo que cuidamos mucho, en relación a las apariencias que cuidamos mucho. Entonces lo importante es avanzar y crecer espiritualmente, y podemos ahora mismo nombrar algunas actitudes que nos van haciendo crecer, algunos comportamientos que nos van haciendo crecer en nuestra vida cristiana. La primera es ciertamente dejar a un lado nuestras labores cotidianas, tal vez necesarias para podernos reunir como hermanos. Eso ya dice mucho. Sacar tiempo para reunirnos como hermanos. Hay gente que todavía no consigue este tiempo. Hay gente que no le alcanzan las 24 horas para este tiempo, para este momento. Disponer e irnos a reunirnos como hermanos y disfrutar de la presencia de Dios. Cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que otros hermanos van a su culto, pues es necesario disponerse a disfrutar de la presencia de Jesús. Entonces, reunirse para disfrutar. Así vamos avanzando en nuestra vida cristiana. ¿Y disfrutamos de qué? Disfrutamos de la presencia de Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿En qué momento se hace presente? Pues en la Eucaristía, su primer momento es en la palabra. En otros cultos de otros hermanos, en la palabra. Ahí está Jesús. Por lo tanto, hay que estar atentos a la palabra, atentos a la palabra. Si venimos a disfrutar de Jesús y no estamos atentos a la palabra, porque nuestra mente está en ver, ¿será que mi hijo, si se va a entrenar o a hacer ejercicio, cierra la puerta de la calle? ¿Será que mi esposo o mi hija, si se levanta, se va a dar cuenta que le dejé la comida ya servida en la cocina? ¿Será que mi esposo es capaz de cerrar la nevera? ¿Serán que mis nietos son capaces de llenar la jarra otra vez con agua y meterla a la nevera? ¿Será que llegó el agua? ¿Será que hay gas? Si estamos con eso aquí reunidos, pues no disfrutamos de la palabra de Dios. Entra por un oído y sale por otro. Disfrutar de la palabra de Dios. Este es un rango, un paso, un ascenso en nuestra vida cristiana. Esta palabra de Dios que nos dice y que nos hace repetir a todos: aquí estoy para hacer tu voluntad. Esto es un avance, esto es un piso más hacia arriba, hacia donde está Dios. Esto es un avance espiritual. Que yo sea capaz de reunirme y decir: aquí estoy para hacer tu voluntad. Que no sea capaz ya de reunirme para pedirle a Dios. Es que voy a pedirle a Dios. Es que me voy a reunir para pedirle a Dios. Es que me voy a reunir para exigirle a Dios respuesta de lo que pasa. Quienes pensamos así, todavía estamos muy pequeños y no hemos avanzado en nuestra vida espiritual. Dejemos las cosas que no entendemos para Dios. Confiemos en su voluntad. Vamos a decirle: aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Vendrá el Espíritu Santo y me va a iluminar, y de ti voy a recibir fuerza para seguir adelante. Yo no entiendo nada. Hay gente que en la Biblia dice que no entendía nada cuando Dios le pidió alguna tarea, alguna labor, empezando por Abraham, ya mayor, tal vez sin fuerzas, y le pidió llevar adelante su nombre, y le pidió también que fuera papá de generaciones. Imagínense, casi con 100 años, cuando nosotros ya tenemos 40 años, estamos entregándonos, o tal vez menos. Y luego pase usted por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, nuestros primeros padres, y luego siga con Moisés.
y luego continúe, sin ir muy lejos, con San José, con la Virgen, sin entender, pero llevan adelante su voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y luego seguimos avanzando en el Evangelio que acabamos de escuchar hoy, en el primer capítulo de Juan, versículos del 35 al 42, en donde hay dos discípulos que se interesan por ver a Jesús. Por ver a Jesús. Cuando Juan dice allí, fijando los ojos en Jesús, este es el Cordero de Dios, los discípulos dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Esto es otro piso en la vida espiritual. Después que le digo, aquí estoy para hacer su voluntad, entonces me fijo en Jesús, no lo pierdo de vista y sigo detrás de él. Jesús se voltea y le dice a estos seguidores, ¿qué hacen detrás de mí? ¿Para dónde van? ¿Qué quieren de mí? Y ellos le dicen, Señor, queremos saber ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Rabí, que significa maestro. Ya esto es lo máximo. Estamos llegando ya a la madurez. Estamos creciendo espiritualmente. Que yo me preocupe y cada día diga, ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde está Jesús para yo estar con él? Y Jesús les dijo, vengan y lo verán. Rápidamente sale Andrés y le dice entonces a Pedro, a Simón, he visto al Señor, vamos para que lo vea. Otro rango, otra jerarquía en la vida espiritual. Yo me encuentro con Cristo y también soy capaz que los demás se encuentren con Él. Los llevo a que se encuentren con Él. Aquí estamos, allí, dando pasos en la vida espiritual. Tenemos que estar en esto. Y no otra vez el por qué me duele a mí un pie. Señor, ¿qué hice de malo para que mi hijo me conteste de esta manera? Señor, ¿y ahora qué hicimos nosotros como nación para estar pasando la que estamos pasando? Cada quien se pone la mano en el corazón, asume su responsabilidad y le pide a Dios luz y fortaleza. No hay de otra. Pero muchas veces nosotros nos buscamos las cosas porque no obedecemos, porque no escuchamos a Dios. Como un hijo que ya se cree mayor de edad, hace lo que quiere y no escucha a su papá y no escucha a su mamá, y después sabemos cómo le va. Eso ya está en la Biblia. Eso ya está en la Biblia. Aquel hijo que obedece a su papá consigue su propia bendición. Y al revés, aquel que es desobediente, incluso con sus padres, se conduce y se dirige hacia su propia oscuridad, para no dar otro nombre, hacia su propia condenación. Aquí estamos. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Encontrándonos con Cristo, disponiéndonos a hacer su voluntad, a escucharlo, a obedecerle, a entender lo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista señaló, este es el Cordero de Dios, lo reconoció. Los que estaban allí inmediatamente, sin hacer más preguntas, se fueron detrás de él, sin importarle dejar a Juan el Bautista, que era todo un líder, que era confundido como el Mesías. Se fueron detrás de Jesús. Cuando Jesús los interroga, se para y se voltea y les dice, ¿qué están haciendo? Maestro, queremos saber dónde vives. Ahí está el detalle. ¿Dónde vive Jesús? Jesús vive en la palabra de Dios. Jesús vive en el sacramento de la Eucaristía. Jesús vive en el pan que da la vida. Jesús vive en la oración que podamos hacer. Jesús vive en la buena marcha y en la buena práctica de la palabra en cualquiera que sean nuestros cultos o nuestras religiones. Y sobre todo, Jesús vive en cada hermano y en cada hermana que nos necesita, que nos exige eliminar soberbia, prepotencia, orgullo, envidia y egoísmo. Es así, entonces, como podremos fijar la mirada en Jesús y decirle, tú eres el Mesías, el elegido, nuestro Dios, y Él nos dirá a cada uno nuestro nombre
como se lo dijo a Pedro, le dijo a Simón, ya tú te llamarás Kefas, que significa Pedro. Esto significa que cuando nos conseguimos con Cristo, ya cambiamos, ya hay una misión que llevar, serás Kefas, o sea, piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia, y de esta manera vamos a hacer lo que dije que al principio hacemos cuando nos reunimos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.